Bienvenidos al Faro de Favarich, esto es Menorca y aquí empieza la cuarta edición de un acontecimiento mágico, la Trail dels Fars Nocturna. Un evento que permite disfrutar de parajes que son increíbles de día y que con la noche se vuelven mágicos. Con la luz del sol enamoran y al anochecer se convierten en fascinantes. Si de día deslumbran a todos los que los ven, bajo las estrellas adquieren un cariz hipnótico. Unas estrellas que bañan el cielo de una isla recientemente nombrada Patrimonio Mundial de la UNESCO por su riqueza talayótica. Una cultura prehistórica asociada al cielo, un premio para la isla y para sus habitantes que han sabido conservar estos milenarios monumentos. La entrega de dorsales se realizó en un espacio con vistas envidiables, el Centro Biosport Marítim de Mahón. En esta localidad es donde acabarían horas después las dos pruebas de la jornada. Vamos a ello. En Favarich, al noreste de la isla, se reunieron los de la distancia larga, 23 kilómetros. Todos ellos dispuestos a seguir el trazado del Camí de Cavalls bajo 1 millón de estrellas en dirección a Mahón. Frontales a punto, nervios a flor de piel y salida a las 8 de la tarde. Primeros pasos rápidos por un recorrido privilegiado, el Parc de S'Albufera des Grau, catalogado como área natural de especial interés. Esta trail nació con una premisa muy sugerente: el silencio de la noche hace crecer nuestros temores. Y esto es lo que querían experimentar todos los participantes. Et vas allunyant i de lluny vas veient el far, com va anant, i és com, no sé, és una sensació de punt de referència. Ens agrada molt el mar també, a vegades sortim a navegar i els fars sempre són com una referència, no? Un punt que sempre, a més, des del mar també criden molt l'atenció i són fascinants. Poco a poco les fue cayendo la noche mientras pasaban por zonas como Cala Tortuga. Este desconocido en el mundo de las carreras en las islas sorprendió a todo el mundo tomando la iniciativa. Se trata del italiano Davide Donato. Una hora después, en la urbanización de Es Grau, empezaba la prueba popular. 13 kilómetros por delante, también con objetivo la base militar de San Isidro en Mahón. La Trail dels Fars Nocturna está patrocinada por la Fundació Foment del Turisme de Menorca, con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Baleares y también del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, financiado por los fondos europeos Next Generation. És que semblen com muñequitos que baixen així. Tras llevar la iniciativa desde el principio, Donato ganó la carrera con un tiempo de 1 hora y 41 minutos. Rubén Bobillo acabó segundo y Joan Florit tercero. Bello, prima volta che corro di notte, molto divertente, il percorso bello, pulito, organizzazione molto buona e sì, molto divertente. Y aquí tenemos a la ganadora de la Trail dels Fars Nocturna, Clara Coll. Llegó primera a meta tras 2 horas y 6 minutos de esfuerzo, con más de 8 minutos de ventaja respecto a Silvia Roters.
Tercera fue Laura Ruiz. Hi ha un que entrenar sempre, però que siguis vespre nocturna fa que sembli un camí màgic que no hagis fet mai en sa vida, la veritat. En los 13 kilómetros, el joven Manuel Domínguez, con apenas 16 años, no dio opción a sus rivales y cruzó la meta con un tiempo de 53 minutos y 13 segundos. Por detrás llegaron Miguel Huguet segundo y Guillem Bagú tercero. Ha sido una carrera dura, al principio he salido un poco conservador y apretar la bajada, que es lo que puedo controlar mejor, y a partir de ahí aguantar y muy dura. Entreno bastante por aquí, siempre porque los faros es lo esencial de Menorca, es lo que le da la vida y para mí es, vamos, fantástico. El podio femenino lo encabezó una clásica de carreras más largas, la atleta de Ciutadella Mari Allés, con un tiempo de 1 hora y 8 minutos. Segunda posición para la alemana Fanny Sokeland. Y tercera, la también menorquina María Fiol. Yo pienso que entrar a meta siempre está bien, sea la primera, la segunda o la tercera o la última, pero no sé, es como un subidón. La verdad que bastante diferente de lo que estoy acostumbrada porque siempre hago distancias más largas y esta distancia, 13 kilómetros, es correr. Tienes que salir a gas y terminar a tope y la verdad que muy bien, mucha calor, pero lo he llevado bien. Entre los participantes, también miembros del ejército, orgullosos de que el Ministerio de Defensa cediera expresamente para la carrera la base militar de San Isidro, con el objetivo de estrechar lazos con la sociedad civil y fomentar las actividades deportivas. Y la verdad es que uno llega aquí después de la carrera y ve este ambiente y merece la pena. Y bueno, pues los valores son los valores propios del ejército, que son muy parecidos a los del deporte, el espíritu de sacrificio, el compañerismo, la superación. Una carrera también muy internacional. Ça va bien, super trail. Je suis venu exprès de la France pour venir. J'ai pris 8 jours de vacances et au milieu, je voulais faire le trail du phare. Ja havíem provat al camí de cavalls les etapes que eren de nit i ens va agradar molt de fer-ho de nit. I a part també d'Elite Chip ja havíem vist les 4 curses que hi havia i només ens faltava fer aquesta, ja s'havia de fer. Opciones para todos los gustos y una oportunidad única para recorrer los parajes inigualables de Menorca de una forma muy diferente con esta Trail dels Fars nocturna. L'avantatge dels trails de la illa dels Fars és que te permet emprar bastons, caminar, córrer, vull dir, fer el que tu puguis, el que tu vulguis, no? Miriam corrió con su padre y él estaba preocupado por no decepcionarla. Yo súper contenta, yo le he dicho que hicieras el esfuerzo de venir, papi, y pasarlo bien y ya está, y acabarlo, que era lo importante. Al final una actividad en familia, ¿no? Y esto Efectivamente. se va a recordar siempre, ¿no? Por supuesto. Sí, totalmente. Bueno, guay. Gracias. La próxima cita con la Illa dels Trails será el 21 de octubre con el October Trail. Saludos y os esperamos. Adiós.